Hola chicos, ¿cómo están? Quiero revisar algunas cosas en relación a triángulos, rectángulos el día de hoy. Rectángulos. Bien, ¿qué es lo que quiero compartirles hoy en relación a los triángulos rectángulos? Vamos a empezar aquí. Tengo dibujado aquí un triángulo que es rectángulo, como todos ustedes saben, porque tiene un ángulo que es recto. Y los lados de un triángulo rectángulo tienen nombre. Los dos lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. Es decir, los catetos son, en este caso, A y B. Son los dos lados del triángulo que forman el ángulo recto. Aquí lo puse, ¿no? Los lados que forman el ángulo recto, esos van a ser los catetos. Y el lado restante, es decir, el ángulo que no forma parte el lado que no forma parte del ángulo recto, es decir, en este caso C, este de acá, ese va a ser la hipotenusa. Entonces tengo un triángulo rectángulo con tres lados, A, B y C. En este caso, A y B son los catetos y el lado restante que no forma parte del ángulo recto es la hipotenusa. Ok, entonces, por ejemplo, en este triángulo de acá arriba, en este que tenemos aquí, es un triángulo rectángulo, evidentemente, porque tiene un ángulo recto. Y en este caso, los catetos, pues van a ser los que forman el ángulo recto. Es decir, 3J y 4J son los catetos de este triángulo, mientras que 5J es la hipotenusa de este triángulo. Entonces, 4J y 3J son los catetos, mientras que 5 veces J es la hipotenusa. Tenemos eso. Lo mismo, por ejemplo, en este triángulo de acá abajo, podemos observar que también es un triángulo rectángulo porque tiene aquí un ángulo recto. Y en este caso, igualmente, los lados que forman el ángulo recto, es decir, Z y K, van a ser los catetos. Lo vamos a escribir Z y K son los catetos. Mientras que el lado X, que no forma parte del ángulo recto, es la hipotenusa, ¿no? Entonces, X es la hipotenusa. Tenemos de esta manera perfectamente ubicados los lados de cualquier triángulo rectángulo, no importa cuál sea, ¿no? Si lo tengo, por ejemplo, ahora así, voy a tener, y esta cosa de acá vale H, y esta cosa de acá vale 3 veces J, y esta de acá vale X. Pues entonces los catetos van a ser X y H, y la hipotenusa va a ser 3 veces J. Espero que les esté quedando claro entonces cómo se llaman los lados de cualquier triángulo rectángulo. Bien, vamos a pensar ahora en cómo les vamos a poner apellidos a los catetos. Fíjense, tengo aquí un triángulo rectángulo otra vez. Los catetos son A y B. La hipotenusa acá es C. Y ahora estoy marcando el ángulo alfa. Entonces, en relación al ángulo alfa, los catetos van a tener ahora apellidos. Ya no van a ser nada más catetos, sino van a ser catetos en relación al ángulo alfa. Y se van a nombrar los catetos de la siguiente manera. Entonces, A y B siguen siendo catetos, ¿no? Aquí lo tengo, ¿no? Los lados que forman el ángulo recto son los catetos. Pero fíjense, ahora en relación al ángulo alfa podemos observar lo siguiente. Los catetos A y B les pasa lo siguiente. Por ejemplo, el cateto A forma parte del ángulo alfa. El ángulo alfa está formado por estas dos rectas, ¿no? Por C y por A. Entonces el cateto A forma parte del ángulo alfa. Aquí lo escribo. El cateto A forma parte del ángulo recto. Mientras que el cateto B, no forma parte del ángulo alfa, ¿verdad? Porque alfa está acá arriba, está formado por A y por C, de modo que el lado B no forma parte del ángulo recto.
Entonces fíjense, vamos a ponerle el siguiente nombre. El cateto que forma parte del ángulo alfa, en este caso A, el cateto que forma parte del ángulo alfa, se va a llamar cateto adyacente a alfa. Es decir, el cateto A se va a llamar cateto adyacente a alfa. Mientras que el que no forma parte del ángulo alfa, es decir, B, este se va a llamar cateto opuesto a el ángulo alfa. Entonces tengo así. Si yo me fijo en el ángulo alfa, el cateto que forma parte de él, en este caso A, es el cateto adyacente a alfa. El cateto que no forma parte del ángulo alfa se va a llamar cateto opuesto a alfa. Pero fíjense, aquí mismo, si yo me fijo ahora en el ángulo beta, en este ángulo de acá, pues entonces ahora como que las cosas cambian, porque el cateto que sí forma parte del ángulo beta es B. Acá está el ángulo beta, está formado por la hipotenusa y por este cateto B. Entonces, el cateto que sí forma parte del ángulo beta es B. Entonces, como sí forma parte del ángulo beta, ese se va a llamar cateto adyacente a beta. Lo voy a poner acá. Entonces, el lado B va a ser el cateto adyacente a el ángulo beta. Y ahora el cateto que no forma parte del ángulo beta es este. El cateto A no forma parte del ángulo beta, por lo tanto ahora A va a ser el cateto opuesto a beta. Lo voy a poner aquí. Entonces A va a ser el cateto opuesto a el ángulo beta. Entonces así van a tener nombre y apellido los catetos, dependiendo de en qué ángulo yo me esté fijando. Voy a escribir, por ejemplo, acá uno. Déjenme poner aquí. Tengo este triángulo rectángulo y tengo ahora acá otro triángulo rectángulo, ¿no? Uno así grandote y uno chiquito pegado. Y voy a ponerle nombres a los lados. Este cachito de aquí a acá, este cachito de aquí a acá se va a llamar A. Este cachito de aquí a acá se va a llamar B. Este de aquí a acá se va a llamar C. Este de aquí a acá se va a llamar D. Este de aquí hasta acá se va a llamar E. Ahora me falta nombrar este cachito de aquí adentro, ¿verdad? Ese cachito de ahí adentro se va a llamar F. Entonces esto va a ser F, esto es A, esto es B, esto es C, todo esto es D y esto de acá es E. Entonces, fíjense, vamos a pensar en el triángulo, en el ángulo, perdón, vamos a pensar en este ángulo. Y voy a llamarle a este ángulo teta. Entonces díganme quiénes son los catetos. El cateto opuesto a teta, ¿quién es? Pues el triángulo rectángulo es este, ¿verdad? Todo este. Los catetos son este y este. Entonces el cateto opuesto a teta es este de acá, el que no forma parte del ángulo, ¿no? Entonces cateto opuesto a teta es este de aquí. Aquí está el ángulo teta, está formado por E y por D. Entonces el cateto que no forma parte de teta es esto, o sea, la suma de A y F. Entonces el cateto opuesto a teta es A más F, ¿verdad? ¿Quién sería el cateto opuesto a alfa? Este alfa chiquito que está acá. Pues el cateto opuesto a este ángulo, pues es el que no forma parte del ángulo, es decir, este de acá. Entonces el cateto opuesto a alfa es F nada más, ese chiquitito, ¿verdad? ¿Cuál sería el cateto ahora adyacente a este que está acá arriba? Le voy a poner lambda a este ángulo. Entonces este ángulo de aquí ahora es lambda, está formado por este lado y por este de acá. Entonces el cateto adyacente a lambda sería este, ¿verdad? Vamos a escribir eso aquí. El cateto adyacente a lambda, donde lambda es este, de acá arriba,
tengo este triángulo así, ¿verdad? Esta es la hipotenusa, estos son los lados que forman el ángulo recto, son los catetos, y como este es el cateto que forma parte del ángulo lambda, esto será el cateto adyacente a lambda, que está formado por la suma de A y F, ¿no? Entonces el cateto adyacente a lambda va a ser nada más y nada menos que A sumado con F. Y fíjense que puede pasar esto. Por ejemplo, aquí el cateto opuesto a teta. El cateto opuesto a teta es el mismo que el cateto adyacente a lambda, ¿no? Son curiosidades que pueden ocurrir en determinado momento. Entonces, les voy a dejar la actividad para la siguiente clase. Bien, pues vamos a dejar la primera actividad para entregar para la siguiente entrega. Fíjense, tengo este triángulo rectángulo que está a su vez conteniendo a otros dos triángulos rectángulos. Este es otro triángulo rectángulo, el de aquí, y acá hay otro triángulo rectángulo. Entonces son tres triángulos rectángulos que están ahí ensamblados. Ahora le voy a poner nombre a los vértices del triángulo. Este va a ser, vamos a ponerle a este A mayúscula. Este va a ser B mayúscula y este de acá va a ser C mayúscula. Entonces, este punto es C, este punto es B y este punto de acá es A mayúscula. Y las letras chiquitas indican pues la magnitud de los lados, ¿no? Tenemos ahí este mide A, este mide B, este C, este de aquí E y este B. Entonces, vamos a fijarnos en tres angulitos aquí. Me voy a fijar en este ángulo de acá y a este ángulo de aquí le voy a llamar alfa. Me voy a fijar en este ángulo de acá arriba, de aquí arriba, y a este le voy a llamar beta. Y me voy a fijar en quién más, pues en este ángulo de aquí, que a este le voy a llamar el ángulo teta. Entonces voy a hacer algunas preguntas y estas preguntas son las que quiero que contesten y las entreguen para la siguiente vez. Entonces, la número 1, en el triángulo, me faltó un puntito, aquí miren, este puntito de aquí no le puse nombre, ¿ya vieron? Este sí tiene nombre, este también, pero a este no le puse nombre, entonces vamos a ponerle D mayúscula a ese puntito, ¿no? Entonces, fíjense, primer pregunta. En el triángulo BDA, es decir, en este triángulo, el BDA, ¿no? Este triángulo. En ese triángulo, ¿cuáles son los catetos? Pregunta número 2. En el triángulo BCD, ¿cuál es el triángulo BCD? Acá está, ¿no? B, C y D, es este triángulo de aquí. Entonces, en ese triángulo, ¿cuál es la hipotenusa? Ok, ahora fíjense, voy a poner otras dos preguntas acá arriba. Voy a poner esta. Pregunta, ¿cuál es el cateto opuesto a teta? Aquí está teta, miren. ¿Cuál es el cateto opuesto a ese ángulo? Veamos ahora, siguiente pregunta. Esta fue la 3, esta es la 4. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el cateto adyacente a alfa? ¿Cuál es el cateto adyacente
a alfa. Alfa está aquí, es este ángulo, ¿verdad? Siguiente pregunta. 5. ¿Cuál es el cateto opuesto a beta? ¿Cuál es el cateto opuesto a el ángulo beta? Donde el ángulo beta está acá, ¿verdad? Es este de ahí. Vamos a hacer una última pregunta que me está sugiriendo aquí. Voy a considerar este otro ángulo. Vamos a ponerle otro nombre. Voy a ponerle delta a ese ángulo. Y la última pregunta es la siguiente. Quiero que contesten cierto o falso. Pregunta, ¿es la hipotenusa del triángulo BCD el cateto adyacente a delta? A el ángulo delta. Esa es la última pregunta. Entonces, es la hipotenusa del triángulo BCD. Acá está el triángulo BCD. Vamos a acercarnos. El triángulo BCD tiene su hipotenusa, ¿verdad? La pregunta es si la hipotenusa de ese triángulo será el cateto adyacente acá al ángulo delta. Y bueno.